Esa no es la clase de cosa que debería estar goteando de las tuberías del edificio. Azul pálido, translúcido. Es como un gel que tiene algún tipo de vida viscosa a la misma. En un lento, insistente, desafiando la gravedad. Lenta e insistentemente. Se está filtrando a través del pequeño hueco entre el marco de la puerta y la pared. Como una especie de tentáculo alienígena. Silenciosamente sobre la alfombra. Sobre la alfombra, silenciosamente. Sin olor, sin sonido. Solo un impacto visual frío y antinatural. Contra el telón de fondo de la bocina de fuego regular. Con el telón de fondo del goteo regular y desesperado del cuerno de fuego. ¿Qué demonios es esto? La voz del señor Lee cambió de tono y su cuerpo se encogió violentamente. Como si el limo azul fuera una serpiente venenosa y un escorpión. Yo también sentí un escalofrío desde la planta de los pies hasta el cielo. Esto está completamente fuera del alcance de la piratería informática. Infiltración en la red. Esto se parece más a algún tipo de física. Un método de limpieza inimaginable. No lo toques. Solté un gruñido bajo y aparté a Lee de la puerta. El corazón me latía desbocado en el pecho. Quedan menos de 4 minutos en la cuenta atrás. Y no solo estamos encerrados. Ahora nos enfrentamos a una desconocida. Amenaza física de intrusión. Mis ojos recorrieron el charco que se expandía lentamente. Dalgar de gel azul que se expande lentamente. Y luego al humeante disco duro sobre el escritorio. Sobre el escritorio, el disco duro humeante. Mi cerebro, bajo miedo y presión extremos. En cambio, bajo miedo y presión extremos, el cerebro se deslizó en un extraño modo de alta velocidad. El fluido no newtoniano del gel conduce el calor y la electricidad. Algunos términos dispersos pasaron por mi cabeza. ¿Cuál es el propósito de esta táctica poco convencional? ¿Qué sentido tiene utilizar este método poco convencional, solo para matarnos? Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Por qué la necesidad de un enfoque tan demostrativo? A menos que no solo intenten destruirnos. Van a recuperar o verificar algo. ¿Verificar qué? Verificar que los datos fueron completamente destruidos. Verificar que realmente tuvimos acceso a los secretos centrales. Mis ojos se fijaron en el disco duro quemado. La placa de circuitos de ese disco duro. Debido a mi imprudencia. Un punto estaba erosionado. Dejando una pequeña mancha carbonizada y alfileres de metal expuestos. De alfileres de metal, y ese punto. Estaba cerca de la zona del chip de caché. Una especulación salvaje golpeó mi mente como un rayo. En mi cabeza como un rayo. Tíralo sobre el gel azul. Casi silbé la orden. Pensé que era una orden ridícula. ¿Qué? ¿Estás loco? Los ojos del señor Lee estaban casi vidriosos. Completamente incomprensible. No hay tiempo para explicar, tirarlo. Que el lado quemado toque el gel. Cogí el disco duro, que aún olía a calor residual y a quemado. Se lo puse en la mano. Señalando la sustancia azul que aún resumaba por la puerta. El señor le miró la chatarra en su mano. Y miró el limo azul que se extendía. Como si estuviera vivo, el limo azul. Los músculos de su cara se crisparon violentamente. El tic-tac de la cuenta atrás y la escena surrealista frente a él. Casi destruyó su cordura. Pero el instinto de supervivencia. Y el más mínimo vestigio de confianza en mi juicio anterior. Finalmente apretó los dientes y lanzó el brazo. El disco duro se arqueó y se partió. Aterrizó justo en el centro del gel azul. La placa de circuitos abollada estaba orientada hacia abajo. Hizo contacto con la extraña sustancia. Lo que pasó después. Nunca lo olvidaremos. El gel azul se retorcía lentamente. En el momento en que toca el punto de daño del disco duro. Es como si cobraran vida. Ya no se arremolinan lentamente. Son como hormigas que han encontrado su presa. Como una colonia de hormigas que ha divisado su presa, o un grupo de eficientes nanomáquinas. A una velocidad asombrosa, siguen los contornos del disco duro. Y lo envuelven. Y están ante posible llamada, la sustancia azul es altamente cohesiva. E incluso emite una extremadamente débil fluorescencia azul casi invisible. Al mismo tiempo, hubo un extremadamente sutil, pero denso silbido provenía del disco duro y el gel. Donde el disco duro está en contacto con el gel. Como si hubiera innumerables máquinas diminutas llevando a cabo algún tipo de trabajo de precisión en él. Está leyendo y recuperando. El señor Lee se quedó con la boca abierta. Hacía sílabas increíbles, entrecortadas. Yo también me quedé estupefacto por lo que vi. Este gel azul no era un agente químico en absoluto. Es algo que no entendemos.
con interfaces físicas y capacidades de extracción de datos. Interfaces físicas y aptitudes de extracción de datos. Su propósito es hacer contacto físico directo con el medio de almacenamiento. En contacto físico directo con el medio de almacenamiento. Puentear. Validación de datos o recuperación de todas las salvaguardias electrónicas. Quieren confirmar que ese fragmento de registro ha sido realmente físicamente destruido. La cuenta atrás continúa. Goteo, goteo, goteo. Como para acompañar este extraño proceso de lectura. Solo quedan 2 minutos. La luz fluorescente azul se enciende y se apaga. El retorcimiento del gel se vuelve muy rítmico. El señor Lee y yo no nos atrevimos a decir una palabra. Nos quedamos mirando el disco duro recubierto de azul. Es como si asistiéramos a un misterioso ritual que determinará si vivimos o morimos. De repente, todas las luces fluorescentes se apagaron. El retorcimiento del gel se detuvo bruscamente. Como si hubiera perdido toda su energía. Se convirtió como ordinario. Y se volvió tan flácido como un moco ordinario y sin vida. Ya no tenía esa inquietante actividad. Casi al mismo tiempo, se oyó un clic. Otro claro sonido metálico de resorte. Vine dentro de la cerradura la verdad. La puerta de incendios de la oficina se desbloqueó sola. El sonido del goteo desesperado de la bocina de incendios. También llegó a un abrupto final. El silencio mortal descendió de nuevo. El único sonido que quedaba eran los jadeos pesados e inciertos del señor Lee míos. Se acabó. Confirmaron que los datos han sido corrompidos físicamente. Así que nos dejaron ir. Una sensación de alivio por las secuelas nos invadió. Las piernas del señor Lee casi se desploman. Forcé mis débiles piernas para moverme hacia la puerta paso a paso. Sujeté con cuidado la manilla de la puerta. Giré suavemente la puerta para abrirla. Las luces del pasillo al otro lado de la puerta estaban encendidas con normalidad. Como si nada hubiera pasado antes. Vamos. 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 Nr. Lee reaccionó. Su voz estaba llena de lágrimas y urgencia. Tiró de mí y quería salir corriendo. Espera. Tiré de él hacia atrás. Mis ojos se dirigieron de nuevo al charco de gel azul en el suelo y el disco duro envuelto. Una fría pregunta inundó mi suerte. Si podían verificar con tanta precisión la corrupción física de los datos. Entonces, ¿por qué se tomaron molestias, ser ataques, amenazas telefónicas, incluso controlar el edificio, ser ataques, amenazas telefónicas, incluso tomar el control de los sistemas del edificio? Esta tecnología de gel es claramente más avanzada. Y más directa. A menos, por supuesto, que los ciberataques y los controles del sistema tenga otro propósito. Esta validación de gel en sí es otra trampa que es arte. O tal vez los resultados de su verificación no eran lo que querían. Inconscientemente me separé del señor Lee. Tiró de unas toallas de papel de la mesa y a través de las toallas de papel grueso. Rápidamente recogí el húmedo disco duro manchado de residuos azules y lo recogió. Y lo metió en una bolsa de plástico. ¿Para qué necesitas esta chatarra? El señor Lee se estaba volviendo loco. ¿Pruebas o un salvavidas? Apreté los dientes. Una fuerte sensación de malestar creció en mi corazón. Vámonos. Salimos corriendo de la oficina. Por el pasillo vacío hacia las escaleras de seguridad. El edificio estaba inusualmente silencioso. La conmoción parecía una alucinación. Salí corriendo por la puerta trasera del edificio. El aire frío de la noche entró en mis pulmones. Pero no alivió la pesadez de mi corazón. El conductor del señor Lee ya había recibido una llamada. Condujo su coche como un fantasma y se deslizó silenciosamente delante de nosotros. Delante de nosotros, subimos al aeropuerto. El vuelo más rápido a donde sea. El señor Lee se desplomó en el asiento trasero y gritó al conductor. Y sacó otro de repuesto. Y entonces sacó su otro teléfono de repuesto, muy viejo y no inteligente. Obviamente, estaba dispuesto a ponerse en contacto con alguien urgentemente para organizar el viaje. Me senté a su lado, mirando por la ventana a la vista nocturna de la ciudad. En mi mano, aferraba la bolsa de plástico que contenía el disco duro desechado. Podía sentir los contornos fríos del disco duro a través del plástico. Y el residuo de gel azul que se había secado y endurecido. Todo parecía haber terminado por un momento. Salimos. Pero, ¿realmente terminado? Ese gel azul raro. Realmente solo lo verificaron. Solo verificaron la destrucción de datos y se fueron. ¿O dejaron algo más en ese disco duro? Dejaron algo más en ese disco duro que no pudimos detectar. Miré la bolsa de plástico. A la tenue luz del coche. Pude ver las placas de circuitos del disco duro. En la placa de circuitos del disco duro. Chips que una vez estuvieron cubiertos en un gel azul altamente cohesivo.
En los huecos entre los pies había 1 o 2 pequeños puntos azules, más finos que la punta de una aguja, parpadeando débilmente y con regularidad, como un ojo de demonio. Ojo de demonio electrónico dormido.